El Senado de la República dio el aval para las reformas de leyes que permitan la regulación más estricta de la subcontratación en México, también conocida como outsourcing. Con estas modificaciones, solo se permite la subcontratación de servicios especializados, tanto para empresas como para el gobierno federal, en un intento de frenar la simulación y los abusos que se cometían con los derechos de trabajadores. Habíamos prometido grabar una segunda parte una vez que se diera luz verde al tema de la regulación del outsourcing y aquí estamos en Ruta 44 cumpliendo con lo que habíamos prometido. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Andrea Ramírez Hernández, especialista en Derecho Laboral. Andrea, bienvenida. Hola Carlos, un gusto. Salvador Alcázar Mendívil, secretario de Acción Juvenil de la CTM Jalisco. Salvador, bienvenido de nuevo. Carlos, muchas gracias, un gusto estar aquí. Ricardo Barbosa, vicepresidente nacional de Asuntos Laborales de Coparmex. Ricardo, bienvenido de nuevo. Hola Carlos, gracias por la invitación. Y Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Él es profesor del Departamento de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Ángel, bienvenido. Gracias por cumplir con la palabra, Carlos. Aquí estamos de nuevo. A ver, me gustaría comenzar contigo, Andrea, de estas reformas que ya se aprobaron, de esta subcontratación en México. Una primera opinión respecto a estas modificaciones, esta regulación que hay. Sí, Carlos, pues recordaremos que esta reforma ha sido un poco polémica por el tema de los castigos que se podrían imponer a los patrones que estén evadiendo responsabilidades con sus empleados, ¿no? Tanto de seguridad social, entre otras. Creo que esta reforma, al limitar o al prohibir esta subcontratación, puede dar pie también a que otras partes, los patrones, no sé, chequen cómo pueden encontrar la subcontratación mediante servicios especializados. No sé qué opinen mis compañeros. O sea, ¿tú crees que van a ver la manera de darle vuelta a la ley? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Carlos. ¿Por qué? Porque precisamente checando la reforma, se deroga el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, en donde este artículo señalaba que para la subcontratación de personal debía de ser servicio especializado y que, bueno, no contara la empresa con el 100% de subcontratación de sus empleados. Entonces nos encontramos en esta reforma que, bueno, se prohíbe la subcontratación, pero después sí señala que se permite cuando sean servicios especializados. O sea, ¿tú crees que con esta rubro de especializados pueden meter muchas más actividades? ¿A eso te refieres? Podría ser. Podría darse eso. Salvador Alcázar Mendívil, una primera intervención sobre estas reformas, ya que se aprobó todo. ¿Fue lo que tú esperabas o se quedaron cortos? Definitivamente no puede ser perfecta, pero yo creo que hoy podemos afirmar con esta reforma a la subcontratación ya materializada que estamos en un mundo nuevo del derecho del trabajo. Ya hablamos de la justicia laboral, se tocó a los sindicatos, y ahora llegamos a este tema tan polémico de la subcontratación, que no es nuevo. Desde la campaña de nuestro actual presidente fue una propuesta de campaña. Yo creo que no puede ser perfecta. Digamos que primero es la conducta y después viene la regulación. Esta es ya la segunda regulación a esta figura que tenemos. Vamos a ver cómo se desarrolla la conducta. A ver si es mejor que la del 2012, esta reforma del 2021. Esperemos que sí, pero el papel de los sindicatos es el trabajo constante, continuo, para que esta reforma se aplique lo mejor que se pueda a favor del trabajador, que es el objetivo. Esta reforma no es dirigida a los patrones, a la iniciativa privada. En la exposición de motivos de la minuta que se estudió en el Senado, la figura central y lo que se buscaba darle dignidad era al trabajador, especialmente con el reparto de utilidades. ¿Y tú crees que se consiguió el objetivo de buscar darle dignidad a los trabajadores con esto? Es muy pronto para decirlo, creo yo. Es demasiado pronto, pero soy optimista. En el andamiaje que se aprobó, ¿tú crees que sí? Sí, creo que es un mejor escenario que el intento de reforma de 2012.
el intento de regulación de la subcontratación del 2012. Creo que es una mejor regulación y esperemos que sea benéfica para los trabajadores. Ricardo Barbosa, una primera intervención. ¿Te quedaste satisfecho con estas modificaciones? No, para mí es una reforma más imperfecta que perfecta. Deja muchas cosas en el tintero. Comparto el espíritu social que comenta Salvador y lo cual en el sector empresarial estamos de acuerdo. Sí existió o existe, porque apenas estamos en el periodo transitorio, un abuso o una manera de tratar de eludir o evadir el tema del PTU. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y también... ¿El PTU, ¿los recuerdas qué es? El reparto de utilidades para los trabajadores. Muy bien, sí. Y en esa cuestión, Salvador sabe que la CTM y la Coparmex han ido de la mano, no desde hace 3 o 4 años, desde hace más de 15 años, de dignificar el trabajo en todos los temas, en el salario, en la calidad de vida, en las prestaciones, en una verdadera representación sindical de los trabajadores a través de los sindicatos y en el tema del PTU. El tema del PTU, si me permites, no se atacó el fondo del tema del PTU. En México es el único país que existe la figura como tal, es decir, que es una prestación laboral vinculada a un indicador fiscal, que es el 10% de la utilidad fiscal neta. Sin embargo, en las mesas de negociaciones que me tocó participar en esta reforma, se le planteó al gobierno que deberíamos ir más a fondo en el tema del PTU. Nosotros como iniciativa privada reconocemos que el tema de PTU tiene un tema reivindicatorio social, que estamos totalmente de acuerdo, pero las reglas esenciales técnicas del PTU, que habla de un artículo 9 del impuesto sobre la renta que establece la base gravable para el reparto del PTU, nosotros llevamos años dialogando con diferentes gobiernos federales en el sentido que tiene que modificar, y hago una explicación muy sencilla. Si una empresa se dedica a hacer zapatos, pues la participación de los trabajadores debería de ser de acuerdo a cómo vendiste los zapatos y cómo te fue. Sin embargo, el artículo 9 del impuesto sobre la renta, una empresa puede tener una utilidad fiscal neta derivada de que vendió un terreno, o derivada de que hubo una actualización inflacionaria, o derivada de que hubo una actualización cambiaria. Y eso no tiene nada que ver... ¿Con la venta de zapatos? Con la venta de zapatos. Entonces decíamos, a ver, vamos entrando de fondo en una verdadera mesa de diálogo, vamos modificando el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, vamos modificando el reglamento del reparto de PTU. Había una propuesta de la IP de bajar de 10 a 8 por el impacto que platicaremos en otra intervención. Y desgraciadamente hubo cerrazón por parte del gobierno en cuanto a las reglas del porcentaje y también del tema esencial, que es la base gravable para repartir el PTU. Entonces, ahí creo que si se tocó el tema, deberíamos de haber entrado a fondo, vuelvo a insistir, en beneficio, en un tema reivindicatorio histórico de los trabajadores, pero lo tocamos por encimita con la desaparición de la prestadora de servicios interno, que inmediatamente va a generar un PTU mayor para los trabajadores. Claro. No entramos en el tema fiscal y se topó, que platicaremos más adelante, como máximo a 3 meses del salario de los trabajadores. Entonces, hay puntos favorables. También el tema de la especialización quedó muy desasiado. El tema de la especialización se convierte en un tema netamente fiscal, porque si la empresa no se especializa, no podrá generar una factura que sea deducible para el cliente, y esto viene a contaminar y a complicar todo el proceso de la reforma. Bueno, ya nos platicarás luego entonces cómo se especializa una empresa para dar los servicios, pero escuchemos ahora la opinión de la academia, de un académico respecto a este tema. Ángel, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero tomo en cuenta muchos sus comentarios de los 3 participantes, sobre todo porque en el aspecto sindical, en el aspecto laboral, procesal y en el aspecto empresarial son importantísimos, pero yo creo que el mayor ganador de aquí fue el gobierno. Se salió con la suya, Carlos. Acabó con el outsourcing a la mexicana, salvo su mejor opinión, que hablábamos en la primera parte de este programa, que era precisamente una estrategia para simular relaciones de trabajo. Ya nos platicará más adelante Andrea, pero se simulan en los juicios laborales muchas de las conductas que a nosotros los laboralistas nos cuesta identificar patrones, son culpa, o eran, dependiendo de cómo se transite de ahora en adelante, culpa de las subcontratistas de mala fe que se utilizaban prácticamente para esquemas fiscales, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces creo que el gobierno es uno de los principales beneficiados de esta reforma, porque he escuchado en muchos foros diversos y académicos, y comparto la opinión, que es más bien una reforma fiscal que laboral. Es decir, fiscal igual recaudatoria,
¿Por qué? Porque, bueno, cuando se aprobó el 23 de abril, bueno, cuando se publicó en el diario oficial, salieron notas en los periódicos donde, pues obviamente se politizó el tema, ¿no? El tópico. Y entonces se abordaron ciertas perspectivas políticas que decían, no, es que acabamos con el outsourcing malo. Y bueno, dentro de esta lógica tienen razón, porque al final están obligando a las empresas beneficiarias a adquirir responsabilidades laborales. Lo veo yo como una reestructuración patronal. Antes se veía como una estrategia fiscal, ahora tiene que ser más laboral que fiscal, pero insisto, de fondo es fiscal, es recaudatorio. A ver, ¿por qué no nos pones un ejemplo más claro, Ángel, con manzanas, para que la gente que nos está viendo lo entienda? ¿Por qué el gobierno es el gran beneficiario? Bueno, porque al final de cuentas la evasión fiscal que significa el tener subcontratistas fue un gran problema. Definitivamente hubo, para empezar, las planeaciones fiscales que tienen que ver con empresas que terciarizan los servicios, usualmente integran, entre comillas, el salario base de los trabajadores con los cuales se registran en el IMSS. Y pues prácticamente de ahí empezamos mal, porque estas estrategias fiscales son precisamente para pagar menos contribuciones. Y es básicamente donde había una fuga de dinero para el erario público respecto de las cuotas obrero-patronales. Por eso es que esta reforma, y me permito leer lo que modifica, es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque recordaremos que también el gobierno federal se compromete mediante esta situación a ya no utilizar subcontratación cuando no sea especializada. Claro. Porque habría que decirlo también, ¿no? En algún momento se habló de esta prohibición absoluta a la subcontratación y no es verdad. No es inconstitucional esta prohibición porque la regula. Y dentro de una perspectiva, si yo quiero dedicarme a la subcontratación o a la especialización de los servicios, basta con que me registre. De eso se trata, de tener un control sobre la subcontratación. Muy bien, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos con más de este tema y sobre todo esto de la especialización. ¿Qué es y cómo se come? Con las reformas para operar la nueva figura de las outsourcing, queda prohibida tanto para las empresas como para las dependencias federales la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. En el pasado, los trabajadores se quejaban de que les regateaban sus prestaciones, ya que laboraban para un intermediario. Los alcances de la subcontratación en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Andrea, hace un momento escuchábamos el tema de la especialización. ¿Qué podemos entender por este concepto? Sí, Carlos, bueno, creo que la reforma lo deja muy ambiguo. Especialización, bueno, pues cada rama podría hacer alguna especialización, cada rama de cualquier actividad, digamos limpieza, comedor, transporte. Entonces, bueno, la reforma lo establece muy genérico. Creo que eso da pie a observar los objetos sociales de cada empresa, de su acta constitutiva, etcétera, y ver qué sí puede ser un servicio especializado, que no sea una actividad preponderante para la empresa, y que no, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo asesorarían ustedes a las empresas para que modifiquen incluso su objeto social si ni siquiera saben cuáles el gobierno va a considerar especializado? Exactamente. Bueno, considero que para la asesoría de clientes sería, en cada caso particular, checar el objeto social de la empresa y entonces, no sé, por ejemplo, si se dedica a la venta de confitería, pues bueno, limitar el objeto social un poco más allegado a la venta, exportación, importación, y entonces tal vez servicios especializados los podríamos incluir, por ejemplo,
servicios de promotoría, de limpieza, de transporte. Creo que por ahí sería la idea. Ángel nos decía hace un momento que él considera que esta reforma, más que favorecer a los trabajadores, se trata de una reforma fiscal. ¿Tú coincides con esto? Creo que sí. Digo, la verdad, Carlos, es que creo que el espíritu de esta reforma al menos era bien intencionado con los trabajadores por el tema de sus prestaciones laborales, de seguridad social, etcétera. Pero sí coincido con Ángel. Puede ser que, digo, por ejemplo, lo que mencionaba el licenciado Ricardo respecto del reparto de PTU, de las utilidades de las empresas, pues lo están topando, por ejemplo, a 3 meses de salario, de los trabajadores. Entonces ahí sí, digo, no queda claro, al menos a mí no me queda muy claro, en el caso de que, bueno, se haga el reparto de utilidades, los 3 meses de salario por trabajador, y entonces, en el caso de que exista algún remanente de esa cantidad, pues entonces se incorporaría la base gravable para el pago de impuestos. Claro. Creo. Salvador, ¿es una reforma más bien fiscal, dice Ángel? Yo diría que es una reforma en 2 sentidos, en lo social y en lo fiscal. Es evidente que es en lo fiscal, y si analizamos el dictamen en la exposición de motivos, desde luego que se menciona la mala recaudación del fisco por la simulación de la subcontratación. Es un hecho. Pero yo insisto que sí tiene una intención por el bien de los trabajadores y por el bien de la seguridad social de los trabajadores. Va en 2 sentidos, no nada más yo diría va en lo fiscal o nada más va en lo laboral. Va en los 2 sentidos. Desde luego que lo fiscal es muy importante para el gobierno, es su recaudación y es su presupuesto. Pero yo diría que sí se busca dignificar al trabajador con este tema. Salvo su mejor opinión, volviendo al tema de qué es una actividad especializada, eso es muy importante, que los sindicatos tenemos que tener con lupa, porque tenemos que estar atentos a que no se vaya a buscar esta especialización para burlar de nuevo una subcontratación real. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ya estuvimos de acuerdo la vez pasada que en este tema de la subcontratación o outsourcing hubo abusos. Definitivamente. Y que el espíritu de estas reformas era acabar con los abusos. Pero yo te preguntaría, hace un momento Andrea también lo dejaba en el aire, Sí. ¿existe la posibilidad de que le saquen la vuelta de todas maneras a la reforma y sigan habiendo abusos? Sí, yo considero que sí. Y voy a tocar un ejemplo muy puntual. El artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, no será subcontratación de la prohibida cuando se trate de una actividad especializada, ¿no? A lo que voy es, ¿hasta qué punto es especializada? Y es que una empresa de comercio, por ejemplo, dirá, yo me dedico a la venta y necesito vendedores, y necesito promotores, y necesito transporte, porque lo que voy a vender lo tengo que llevar a algún lugar. Pero en una empresa que se dedica al comercio, ¿no será también esencial tener contadores? Es compras y ventas, ingresos, egresos. ¿Podrá justificar la especialización de tener contadores? Contadores, sí. Ricardo Barbosa, ibas a profundizar en ese tema de la especialización. Sí, primero y la ambigüedad que hay, ¿no? Primero te quería comentar, creo que en vez de podar el árbol de manzanas podridas, se podó el bosque completamente. Desgraciadamente, la subcontratación ilegal va a subsistir, la cual nosotros a través de Coparmex estamos totalmente en contra de ella. Por subcontratación ilegal hay una premisa muy clara. Si yo gano 20,000 pesos al mes y me tienen dados de alta en el Seguro Social con 7,000 pesos, lo que comentaba Ángel, lo que comentaba Salvador, y los otros 13,000 pesos me los pagan como se les ocurre al despacho fiscal, dividendos, remanentes, saberes del retiro, planes de pensiones privados, planes de productividad, lo que quieras, ahí hay un subregistro ante el IMSS que perjudica al trabajador y perjudica al gobierno porque recauda menos renta y recauda menos contribuciones ante el Seguro Social. Desgraciadamente esa figura la vienen persiguiendo desde 1990, cuando se pusieron de moda las cooperativas, y los despachos que se especializan en eso
se vienen reconvirtiendo con cada reforma fiscal o con cada reforma laboral. Entonces, creo que no se ataca de fondo el tema de la persecución del subregistro de la subcontratación ilegal. Por otro lado, sí reconozco que de manera inmediata y natural los trabajadores percibirán mejores prestaciones en muchos casos y la posibilidad, y recalco la palabra posibilidad, de un mejor reparto de utilidades, porque hay que recordar que para que haya utilidad, para que se repartan utilidades, tiene que haber una utilidad fiscal neta. Claro. Entonces ahí intervienen muchísimos factores además de la producción. Y en el tema de la especialización, la definición quedó muy ambigua. Estamos esperando a la fecha límite, que es el 24 de mayo, para que la Secretaría del Trabajo emite los lineamientos de especialización para la interpretación que pueden tener los que estamos en esta mesa o que pueden tener todos los abogados laborales del país o los fiscalistas, que quede precisado dónde está la línea de una especialización real y de una especialización simulada para evitar, aquí no necesariamente el pago del IMSS, muchas empresas especializadas pagan el IMSS completo, es el tema de las prestaciones y del PTU. Te pongo un ejemplo, una empresa que se dedica a hacer vasos, su objeto es la elaboración de vasos de vidrio. El empaque es parte de la actividad principal. El reparto de esos vasos es parte de la actividad principal. Y así te puedo decir el ejemplo de las consultas que hemos tenido de literalmente más de 50 ramas de la industria del comercio, en las que cada empresa te dice, a ver, yo esto lo tercerizo por el concepto de tener una empresa más eficiente, no de evadir impuestos. De hecho, a la empresa que me empaca los vasos, le exijo que esa empresa le pague a sus trabajadores, porque esa empresa a su vez le empaca los vasos al productor de este vaso y al productor de botellas de vidrio en otra planta y al productor de otros artículos de vidrio. Es una empresa que tiene sus trabajadores, que tiene sus clientes, que tiene sus activos. Entonces, esa distinción entre un servicio complementario y un servicio esencial nos va a dar muchísimos dolores de cabeza en los siguientes 3 meses. ¿Por qué en los siguientes 3 meses? Porque se tienen que hacer las transiciones a más tardar el 1 de agosto, porque ahí empiezan las consecuencias negativas de índole fiscal. Entonces tenemos mucho trabajo complejo, complicado y confuso por delante. Muy bien. Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, hay trabajo confuso, ambiguo, los que ha estado escuchando, ambiguo, corto, Aquí tengo varios comentarios, porque pues hay que tener en cuenta siempre que el tema de la especialización, creo, es el primer factor. Decíamos aquí, bueno, en el caso de los empaques, si hay acuerdos contractuales entre 2 empresas, se están prestando servicios y se pueden facturar. Ahí no estamos hablando de subcontratación. Correcto, es un servicio. Entonces, entre 2 personas morales, por así decirlo, cada una con su personal, cada uno con sus propiedades, cada uno con su nombre, pueden participar perfectamente en joint venture o holdings o como lo quieran llamar, ¿no? Eso creo que no es el problema. La especialización va a depender del acuerdo comercial al que se llegue. Y evidentemente que al ajustar estas reglas va a sobresalir cuando se está simulando. Los fiscalistas lo llaman una materialidad, ¿no? Porque a final de cuentas esta materialidad para las operaciones con comprobantes fiscales digitales es muy importante, entre ellas contratos y documentos que amparen las operaciones, básicamente. No se va a poder tan sencillo simular subcontratación de aquí en adelante. Esa es la enorme ventaja que se tiene. ¿Tú consideras entonces que no va a haber entonces abusos? Creo que van a ser más complicados los abusos, porque al final estamos hablando de un padrón de registros de que si te dedicas, no quiero hacer el comercial, pero las empresas de colocación de personal es una actividad lícita, ¿eh? Sí. Es una actividad lícita la que me digan. Entonces, si esa empresa se dedica a colocar personal, que se registre. Precisamente la reforma es para eso, no está prohibido como tal, está regulado. Por eso es que es perfectamente compatible con el artículo 5º constitucional en la libertad de profesión y de oficio. ¿Quieres dedicarte a la colocación de personal? Perfecto. Solamente que aquí le vas a tener que decir al menos a 4 autoridades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio de Administración Tributaria e Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Hace un momento Andrea decía que le llamaba la atención, que era polémico, las multas tan elevadas que se están tomando en cuenta a quienes violen estas nuevas
disposiciones. Y si ¿Tú me lo consideras que permites, son muy elevadas? Pues es que no sé si son muy elevadas, habría que ver qué tanto es lo que se están ahorrando, porque creo que un castigo debe ser proporcional y equitativo, justamente. En caso de los conflictos de competencia económica, cuando son multas de millones de pesos por prácticas monopólicas. Creo que en la medida en que sean, pues adelante, ¿no? Pero lo sorprendente de esto es que se le dota a la Secretaría del Trabajo, y otra autoridad que me faltó es los inspectores del trabajo, donde pues prácticamente si alguien denuncia la práctica abusiva de una subcontratación, pues técnicamente debería de haber un seguimiento por parte de inspección, porque de eso depende el cobro de la multa que se comenta, ¿no? Claro, muy bien. Regresamos contigo, si quieres, Ricardo, sobre este tema de las multas. Volvemos después de la pausa. Las empresas que proporcionen servicios de subcontratación de servicios especializados deberán estar registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y cada 3 años deberá ser renovado este registro. Las empresas que se encuentren registradas deberán proporcionar cada 4 meses información de los contratos celebrados y reportarlos también a Infonavit. Los alcances de la subcontratación en México es el tema que tocamos en Ruta 44. Te habías pedido la palabra, Ricardo. Sí, creo que es importante precisar lo que comentaba Eduardo en el sentido de las empresas de colocación. Para ellos sí hay un cambio trascendental en el modelo que utilizan en México. Normalmente ellos reclutaban y contrataban directamente y después le prestaban el servicio de estos trabajadores, pero que el patrón era la agencia de colocación o de reclutamiento. Con la reforma laboral esta práctica se elimina y estas empresas de colocación o reclutamiento podrán seguir haciendo el trabajo de reclutamiento, colocación, investigación, capacitación, pero el que tendrá que contratarlo desde el día 1 es el beneficiario directo de los servicios. Entonces, creo que era importante la precisión para entender un poquito los alcances de la reforma. ¿Es bueno o es malo? Pues con mucho respeto, dependiendo de la óptica en la que se le mire. Si desde el punto de vista de derechos laborales y derecho sindical, por supuesto que es fenomenal. Si se ve desde la óptica de la competitividad de México en el mundo de los negocios, en el campo internacional, pues no es tan bueno, porque todos nuestros socios comerciales pueden seguir usando esa figura. ¿Por qué? Porque para empezar, en Estados Unidos y en Canadá, el reparto de utilidades es de una manera diferente. Es con indicadores no vinculados a indicadores fiscales y casi siempre es con unas acciones tipo B que reflejan el desempeño de la empresa. Entonces, esto, ante los ojos del panorama global, pierde competitividad México al limitar la flexibilidad laboral. Pero si lo vemos desde la óptica sindical y reivindicatorio, sí es benéfico para los trabajadores, pero al mismo tiempo perderemos competitividad a nivel mundial. Eso que dices tú de los indicadores en función del desempeño de la empresa, pues es más realista, ¿no? Sí, más que la utilidad fiscal neta. Fíjate, te iba a preguntar eso precisamente, Ricardo, el tema, hace un momento ustedes citaron esta subcontratación a la mexicana. Yo les preguntaría, ¿esta reforma y este nuevo marco legal que tenemos en México es una regulación también a la mexicana? Esto comparado con lo que ocurre en otros países. Sí, definitivamente. Ya lo comenté al inicio del programa que el tema del reparto de utilidades es mucho más profundo y técnico de lo que se atacó. Yo creo que ahorita se le da, pues a lo mejor un poquito más de una aspirina para un cáncer que tenemos. Pero ese es un ángulo. Pero yo te preguntaría, por ejemplo, el tema de las empresas de colocación. ¿Esas no funcionan en otros países? Sí. ¿No cazan talentos en otros países? Y los contratan directamente. Pero como allá no existe el tema del PTU, entonces no hay tema, no hay discusión. Como no tienen que repartir PTU, sino que dan unos beneficios diferentes, entonces ellos contratan directamente, le prestan un servicio de naturaleza mercantil, que es la proveeduría de personal bajo la óptica de otra legislación, pero aquí bajo la óptica mexicana hay que recordar que el derecho laboral es un derecho social, por lo tanto entonces se puede señalar, estarás de acuerdo, que se comercializa el trabajo, lo cual en México está prohibido. Claro, adelante, Salvador. Sí, es que abonando a la intervención muy pertinente del licenciado Barbosa, es que los sindicatos nos hemos encontrado con un problema
muy común y muy gravoso para los trabajadores. Y es que resulta que hay trabajadores que están siendo colocados, siendo especializados más de 2 años, más de 3 años, y siguen sin pasar a la empresa beneficiaria del servicio. ¿Por qué? Para evitar el reparto de utilidades, para evitar que tenga derecho a toda la serie de conquistas sindicales que están en nuestros contratos colectivos, porque no forma parte de la empresa y porque la agencia de colocación tiene un contrato colectivo sin ninguna prestación más que las de ley. Y ese es el gran obstáculo al que nos hemos enfrentado. ¿Esta regulación es muy dura? Sí, pero es que la actitud que teníamos aquí también era muy dura. Había que contrarrestarla. ¿Y esta reforma va a acabar con eso que tú describiste? Esperemos que sí sea. Porque ¿Esperemos o dar las herramientas como para se acabar? ha dicho, va a ser más difícil evadir o tener esta subcontratación falsa. Indudablemente Ese es va un a hecho. disminuir. Sí, A ver, totalmente. ¿querés comentar algo, Sí, Ángel? muy breve. En la Ley Federal del Trabajo ya existe hay una comisión de reparto de utilidades nacional, pero debería de haber una interna en cada empresa. El tema es que sindicato y empresa tienen que formar parte de esta comisión para el reparto, pero las empresas se espantan pues de hablar de este tema porque es hablar de números, ¿no? Es hablar de cómo le voy a decir yo al sindicato cuánto estoy gastando y por qué este reparto de utilidades, qué le tengo que demostrar. Creo que habría que ver exactamente el tema, pero las comisiones mixtas de reparto de utilidades internas es algo que va a estar operando. Hablaba yo de esta reestructuración patronal, porque al utilizar servicios de outsourcing, quien tenía los contratos, las nóminas, la inscripción, pues era la empresa X, la terciarista. Pero ahora tienen que irse al sentido contrario y aceptar estas condiciones, y esto incluye sindicatos. Esta comisión mixta, dices, ya lo contemplaba la ley antes. Sí, por supuesto. Y lo contempla ahora. Casi se entra en desuso. Hay una comisión nacional de reparto de utilidades y debería de haber una mixta interna en cada empresa. Que es en este mes, precisamente en mayo, es cuando se tiene que constituir la comisión, representantes patronales y sindicales. Tenemos que presentar la carátula de la declaración anual y el proyecto de reparto. El sindicato, en las empresas que sí interactuamos, revisan que efectivamente sean los trabajadores con los días trabajados, con el salario real. Se hace el proyecto, se vota, se discute, se hace un acta y ya se autoriza y después la empresa dispersa el PTU. Claro. Es básico para la Ojo, transparencia. Si la empresa no paga el PTU, la tiene que pagar al SAT o al fisco. Muy bien. Sí. A ver, Andrea, tú querías intervenir también sobre este Dime, tema. Carlos. Sí, regresando un poquito a lo que comentaba Salvador, creo muy conveniente la reforma que esté obligando a estas empresas prestadoras de servicios a un registro, ¿no? Que estén registradas, que exista un padrón, y entonces desde ese enfoque creo que podría ser mucho menos riesgoso que haya una simulación o subcontratación ilegal para con los trabajadores, y entonces se pueda pues evadir el tema del pago del reparto de utilidades que decía el licenciado Ricardo, Ángel. Pues no sé, ¿ustedes qué opinan respecto de, A ver, ¿basta de ese con padrón? que se registre una empresa para ya considerarse especializada? No. ¿O tiene que cumplir con ciertos parámetros, Andrea? Tiene que cumplir con ciertos parámetros. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá de emitir el 24 de mayo las normas generales para dicho registro. Entonces, de ahí tendremos que partir para la revisión, para ver qué dictamina y se establece. Sí, porque a mí me llama la atención, miren, aquí ustedes han comentado y lo dan como un hecho, que por ejemplo un servicio especializado es el de limpieza, es el de transporte y es el de seguridad, por citar solo 3 ejemplos. Pero ¿qué pasa con una empresa transportista? Esa es una empresa transportista. ¿Cuál será para ella su servicio especializado que requiere? Es obvio que el Siempre transporte hemos no. distinguido académicamente hablando los elementos propios y suficientes que tenga una persona para dedicarse a esto. Por ejemplo, ya sea persona física o moral, digamos un abogado, si él tiene su propia computadora, si él tiene su propio escritorio, sus propias leyes, pues él tiene estos elementos propios y suficientes para prestar un servicio.
y habría que preguntar si la empresa tiene elementos propios y suficientes. En este caso, una empresa de limpieza con elementos propios y suficientes que se dedique a eso puede prestar un servicio a una o a muchas empresas. Casi siempre se hace esta subcontratación clásica de la limpieza y de la seguridad porque son de las más novedosas, pero esas empresas de seguridad o de limpieza pueden ser empresas muy grandes. Depende, o limpieza industrial o seguridad industrial, también puede ser uno de los hechos, ¿no? El hecho de especializarlo es qué tanto necesito. Cuando hablamos de actividad preponderante, no te puedes dedicar a varias cosas al mismo tiempo. Yo he visto actas constitutivas donde hacen desde buques hasta fungir como papelería. Entonces, dentro de las 1000 cosas a las que se supone que te dedicas, tienes que tener una actividad preponderante y esa es la que va a detonar el objeto de los contratos para los servicios que se presten. De tal manera que se torne difícil, no imposible, simular relaciones ilegales de subcontratación. Adelante, Salvador. Y para abonar y tomando estos dos conceptos que son distintos, no me dejarán mentir, el objeto social y la actividad económica preponderante. El objeto social, el acta de nacimiento de una empresa es su acta constitutiva. ¿Y cuál es su objeto social? O de un patrón persona física. ¿Qué dice la licencia municipal? ¿A qué te dedicas? Pero la actividad económica preponderante no necesariamente es su objeto social. Incluso puede no estar definida en el objeto social. Pero si tú recibes una parte importante de tus ingresos por cierta actividad, aunque no esté en el objeto social, es actividad económica preponderante y de acuerdo a esta nueva ley, a esta nueva reforma, no puedes subcontratar esa actividad que te está dejando bastantes dividendos. De acuerdo. En el tema de la especialización, continuando con el intercambio de ideas, hay que recordar que el objeto social, como bien comenta Ángel, pones hasta viajes en la luna por si se ofrecía. Eso ya no va a poder ser. Segundo, tú reportas ante el SAT cuál es tu actividad económica preponderante. Tercero, también reportas ante el IMSS cuál es tu actividad para que te fijen el grado de riesgo. Entonces hay 3 documentos formales que ahorita pueden ser contradictorios entre sí. Tú tendrás para aspirar a ser especializado primero que homologar objeto social, tu registro ante el IMSS y tu registro ante el SAT. Y segundo, tendrás que solicitarle a la autoridad laboral acreditando que estás en orden fiscal, laboral y seguridad social y explicando lo que haces y a quién se lo haces, porque aquí hay un binomio de que no nomás per se puedes ser especializado. Esta empresa de limpieza, el mejor ejemplo es, asumiendo que esté en orden fiscal, laboral, de seguridad social, que tenga sus empleados en orden, que tenga su objeto social, su registro ante el SAT y su registro ante el IMSS, a su vez no le puede prestar servicios a otra empresa de limpieza, como bien comenta Ángel. Entonces, para la especialización tiene que ser lo que tú haces, que estés en orden en esos 3 rubros y aparte la relación a quién le prestas el servicio. Entonces, por eso vemos complejo el tema de la especialización. La misma Secretaría del Trabajo, en los diálogos que tuvimos, reconocen que los siguientes 3 meses para las empresas que obtendrán o aspirarán a obtener el registro de especialización y para ellos, como los que autorizarán que te pongan en el registro único de especialización, literalmente va a ser escalar el Everest sin oxígeno por lo corto del tiempo, que me gustaría más adelante hacer unos comentarios sobre los términos de los tiempos. Bueno, va a tener que ser en las conclusiones porque a eso vamos a una pausa y regresamos para despedir el programa. A diferencia de la visión que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, hay especialistas que señalan que en el mundo una subcontratación justa sería clave para el retorno al trabajo después de la pandemia del COVID-19. También encuentran que este modelo es el perfecto para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, en el llamado primer empleo. Los alcances de la subcontratación en México, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Andrea. Gracias, Carlos. Bueno, creo que las conclusiones de la reforma es el espíritu es bueno hacia los trabajadores. La reforma es ambigua en cuanto a la señalización de servicios especializados. Los términos, como bien decía el licenciado Ricardo, son cortos.
para todo el movimiento que se tiene que hacer en las empresas, el registro de empresas, la migración de los trabajadores. Entonces, bueno, sobre la marcha y sobre los lineamientos que especifica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las otras dependencias, pues iremos pues recorriendo el camino y tratando de solucionarlo lo mejor posible. Y es corto todavía más cuando es hasta el día 24 que van a dar a conocer los protocolos o criterios para el registro de empresas especializadas, ¿no? Exactamente. Se recorta todavía más. Sí, bueno, después de que entre en vigor la reforma, se dan 30 días para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos generales para el registro y a partir de esa publicación de esos lineamientos se otorgan 90 días para que las empresas pues empiecen con todos los cambios respectivos, ¿no? Dijiste que era ambigua. ¿También la consideras abusiva en el tema de las sanciones, de multas? Pues es que aumentaron muchísimo las multas. En quien realice subcontratación o simulación de subcontratación, pues va a tener que pagar hasta 50,000 UMAS. Entonces, pues habría que revisarlo, ¿no? Creo casi desaparecería esa empresa. Digo, si es mediana, algo así, ¿no? Sí, si fuera pyme, pues tal vez sí tendría un gran impacto en su capital. Muy bien. Salvador Alcázar, tus conclusiones. Sí, concluir que definitivamente hoy estamos en un nuevo mundo laboral. Esta reforma, confirmamos lo que platicamos en nuestra anterior reunión, no prohíbe la subcontratación, aunque así lo diga, la regula mucho más duro que en el 2012. La idea, y he repetido en varias ocasiones que no sabemos cómo viene, no sabemos qué va a pasar, somos los actores del desarrollo económico del Estado, patrones, sindicatos, trabajadores, los que tenemos que velar por el cumplimiento efectivo de esta reforma. Si no funciona, tenemos que denunciarlo en el Congreso. Para eso es el poder reformador de las leyes. Pero aparentemente es por el bien de los trabajadores, los sindicatos necesitamos saber que estamos negociando los contratos colectivos con el beneficiario de los servicios de los trabajadores, no con subcontratistas falsos que dicen que prestan un servicio especializado y resulta que el servicio especializado es nada más administrar la nómina. Eso no es ningún servicio especializado, esa es una simulación. Ya no estamos en ese escenario, va a ser muy complicado que lo sigan haciendo y depende de nosotros la efectividad y la aplicación de esta reforma. En el pasado, cuando se cometieron abusos en este campo de las outsourcing, Salvador, ¿los sindicatos fueron de alguna manera también omisos o cómplices en este escenario? Yo diría que no. Los sindicatos con verdadera representatividad, como los que están en nuestra central, en la CTM, definitivamente que no hemos sido cómplices. Al contrario, los sindicatos no podemos aspirar ni podemos trabajar en los mínimos de ley. Es impensable. Para nosotros el alza del salario mínimo, por ejemplo, no representa nada, porque los salarios contractuales siempre tendrán que ir arriba del salario mínimo. Y el trabajo de los sindicatos es lo que no funciona en la ley, lo que se quede corto en la ley, las simulaciones de la ley, tenemos que, de alguna manera, darles la vuelta, beneficiar al trabajador en nuestros contratos colectivos de trabajo. Incluso puedo hablar que en la CTM, nuestros contratos colectivos, ya teníamos el tema de anticipo a cuenta de reparto de utilidades, porque las utilidades se repartían a gusto, a modo. La prestadora interna realmente repartía lo que quería repartir si es que lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los sindicatos? En el contrato colectivo hay que establecer un derecho que subsane esa evasión. Entonces, no, yo me opongo a pensar que hemos sido cómplices, todo lo contrario. Estamos aquí para representar a los trabajadores y para defenderlos. Ricardo Barbosa, tus conclusiones. 4 conceptos muy concretos. Celebro que verdaderamente se beneficie el trabajador. Creo que era una deuda social que teníamos con el esquema que existía. Segundo, sin embargo, nos deja de ver en el estudio a fondo real de un reparto de utilidades equitativo, moderno, competitivo a nivel mundial, que no esté vinculado a un indicador fiscal. Eso sí nos deja de ver. Tercero, la reforma también nos deja de ver, no se toca la informalidad. El país tiene un 56% de informalidad del PIB. Y de nuevo,
toda la reforma viene sobre los contribuyentes cautivos. Entonces, ahí tenemos, lo que pasa es que todos los gobiernos, no nomás el actual, le tienen miedo a atacar la informalidad en un país de tantas leyes y de tantas violaciones a las mismas. Y finalmente, los términos de cumplimiento son muy complicados de que se logren. Debió haber prevalecido la congruencia y una racionalidad mínima de que el término se recurriera para el 1 de enero de 2022, inclusive de la mano de los ejercicios fiscales, porque como comenté, esta es una reforma laboral con profundas consecuencias fiscales. Y si era fiscal, debió haberse, digamos, puesto en vigor con el año fiscal. Exactamente. Ahora, una pregunta, digamos, sacando o dejando de lado, pues, que podrá ser una reforma que favorece a los trabajadores, que busca hacer justicia social a ellos, ¿no se les pasó la factura a las empresas, a los patrones con esta reforma? En cierta manera se sobreregula. De hecho, la postura oficial de la iniciativa privada de Coparmex es que hay una sobreregulación. Era necesaria una regulación, pero sí consideramos, como ya comenté, en el tema específico de que debió haberse estudiado más detallada y de manera más técnica el tema de un verdadero reparto del PTU, es donde, como señalé anteriormente, el árbol podrido no se taló, talaron el resto del bosque y de alguna manera, desgraciadamente, el árbol podrido, que puede ser la informalidad o prácticas desleales hacia los trabajadores, encontrarán la manera de subsistir, lo cual condenamos enérgicamente. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa tan solo del reparto de utilidades. Sí, y más que estamos en mayo. Todo, no más del puro reparto de utilidades, para entender más o menos la dinámica de este reparto. Ángel Eduardo. Pues conclusiones muy similares, ¿no? Creo que, bueno, la Corte ya ha señalado el inicio de una 11ª época dentro de las jurisprudencias que se tornan. La Ley Federal del Trabajo desde 2019 ha sufrido bueno, yo no había presenciado tantas reformas en materia laboral como este último par de años. Se vienen cosas muy interesantes de analizar. De alguna u otra manera, habría que analizar si mi afirmación es correcta, pero ya se limitó. Al limitarse los 3 meses de reparto de utilidades, en teoría las empresas también ganan algo, a cambio de combatir esta subcontratación, porque no recuerdo si había límite, pero ya lo consiguieron. Entonces, eso es una de las cuestiones que nos deja, pues, digamos que fue un quid pro quo, como se dice en latín, quítame y dame. Y creo que son de las cosas más interesantes porque los va a aterrizar a una dinámica real. Es decir, ¿cuál fue realmente tu reparto de utilidades para ver si, despreocúpate, solo van a ser 3 meses? Entonces, muy ávido de qué reacciones se tengan, pero sobre todo de debatir estas situaciones, ¿no? Porque es fiscal y el Estado no va a perder. Ahora, ¿no es un contrasentido esto que estás describiendo, Ángel? Un reparto de utilidades acotado a 3 meses. La utilidad se supone que va en función de la productividad, de las ventas, etcétera. Sí, claro. Y desde el principio ya sabes que son 3 meses. Siempre las utilidades han sido un tema ríspido. En materia laboral, yo no recuerdo un juicio en 15 años donde hayan condenado al reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque el SAT no participa, no es llamado a juicio constantemente y es el único que puede determinar esto. Y los trabajadores están confundidos entre si es una prestación laboral exigible vía juntas o tribunales laborales por aquello de la temporalidad o si van primero con el Servicio de Administración Tributaria, aun cuando ni RFC tengan. Entonces sí es una dualidad. Y el que se limite es también una situación, que habría que estudiarlo. Ni buena ni mala, mi estimado maestro. Sí, no, todo ni buena lo ni contrario. malo. Exactamente. ¿Quieres comentar algo de eso, Ricardo? El tema del PTU fue la contrapropuesta. Cuando nosotros pusimos en la mesa, nos queremos poner a estudiar el tema de la complejidad del PTU en México, vamos revisando la Ley Federal del Trabajo y vamos revisando el Código Fiscal de la Federación y la Ley del IVA. No hay tiempo. Como se van a migrar a los trabajadores de la prestadora de servicio interna a las generadoras de la riqueza, el gobierno propone un tope o límite a los 3 meses del PTU para darle certeza a la empresa de decir, por más utilidad que genere, tengo un tope monetizado para poder hacer mi presupuesto. Pero este tope se deriva de las negociaciones en las que estuvimos porque no quisieron entrar al verdadero estudio fiscal de la esencia del PTU, que para mí es una asignatura inconclusa que tarde o temprano como país tendremos que hacer frente. Si de veras reguláramos el tema del PTU,
se eliminaría a lo mejor el 80% de las simulaciones que hoy todos estamos criticando y que estamos de acuerdo que desaparezcan. Y si el reparto de utilidades, digamos, se pagara en función de la productividad y aumento de ventas de una empresa X, los trabajadores estarían Esto conformes. ya se da en otros países, Exactamente. es el profit sharing. El tema en México es que se hace de esta manera en base a la utilidad fiscal porque es un derecho constitucional. Ahorita estamos hablando de reformas a la Ley Federal del Trabajo, leyes fiscales, pero este es un derecho constitucional que no se modificó en ese sentido. Para que se pueda modificar necesitamos llevar a cabo el constituyente permanente y un estudio serio en este tema. Pero por lo pronto así lo dice la Constitución y así se tiene que respetar. De acuerdo, muy bien. Se me pasó preguntarles de las 7 leyes que se reformaron, Infonavit, el IVA, Renta, etcétera. IVA, Código Fiscal de la ¿Cuál Federación. fue la más drásticamente modificada de las 7? En mi opinión, Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal. Porque la ley del Seguro Social ya contemplaba la subcontratación. Sí, el La Ley 15A. Federal del Trabajo también, nada más quitaron artículos 15A al D, Sí. se acabó, que fue lo de 2012, ni rastro de aquel gobierno. Y Infonavit, en consecuencia, por simples cuestiones de congruencia legislativa, pero el Código Fiscal de la Federación ya prohíbe incluso hacer deducibles cuestiones de subcontratación ilegal. Y esto impacta directamente en las empresas, que, insisto, ya tienen limitado a 3 meses eso, pero bueno, al final de cuentas era una de las opciones para no pagar. Muy bien, definitivamente tenemos que hacer un programa sobre el reparto de utilidades. Ángel, muchas gracias. A ti, Carlos. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Salvador, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Andrea, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a usted. Hasta la próxima.